Hola, nosotros somos el grupo A de la clase de formulación y evaluación de proyectos. Eh, Hoy tendremos la presentación de lo que son los mercados financieros. Eh, mi grupo está conformado por la compañera Brisley Lagos y Josué Medina. A la medida que vayamos avanzando, iremos viendo conceptos de lo que son este tipo de temas y algo sobre lo que es la historia. Bueno, comienza mi compañera Beasley. Buen día, mi nombre es Brisley Azari Lagos y yo les hablaré acerca de las bolsas de valores. Para comenzar, dando un concepto básico, pues la bolsa de valores es un mercado físico o virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Muchas veces se conoce simplemente como la bolsa. La bolsa de valores permiten la negociación e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento y los ahorradores, o sea, personas u organizaciones. Estos últimos buscan invertir su excedente de dinero para obtener una rentabilidad de su capital. Comenzamos con la primera pregunta que dice que ¿dónde se origina la bolsa de valores y con qué productos comenzó? Bueno, la bolsa de valores tiene su origen en la ciudad de las Brujas, en Bélgica, en donde la familia de banqueros Van der Bursen organizaba en su palacio reuniones donde se transaban activos y se hacían operaciones comerciales. El concepto bolsa surgió del escudo familiar que tenía 3 bolsas de piel. La primera bolsa de valores moderna surgió en el año 1460 en Amberes, en Bélgica. Posteriormente, en 1570 se creó la Bolsa de Londres. Consiguiente, se creó en 1595 la Bolsa de Francia, que se llamaba Lyon, y en 1792 se creó la bolsa de valores más conocida, que es la de Nueva York. ¿En qué consiste la bolsa de valores? Pues es una bolsa, es un mercado abierto y organizado para materias primas, valores, acciones, derivados y otros instrumentos financieros. Los términos valores, bolsa de valores y mercado se utilizan a menudo de forma intercambiable, ya que ambos describen un entorno en el cual se pueden operar con los productos que se cotizan en ellos. Una función clave de la bolsa es proporcionar oportunidades de trading que sean justas, eficientes y ordenadas, centralizando la compra y la venta de un tipo particular de activo. En lugar de tratar directamente con bolsas, la mayoría de los inversores utilizan los que se le llaman los brokers. La siguiente. Nos preguntamos en qué país tiene mayor registro de las empresas que cotizan la bolsa de valores. Pues el país más activo en este caso es Estados Unidos, con la bolsa de Nueva York, más conocida como New York Stock Exchange, la bolsa de New York. Se sitúa en Wall Street, en Nueva York, y se fundó en 1817. Siguiente. En este caso, ¿cuáles son las 10 principales mercados financieros que existen en el mundo? Como anteriormente les mencionaba, en primer lugar está la Bolsa de New York, que esta es creada en 1792 por un grupo de corredores de bolsa con el fin de controlar el flujo un poco caótico de transacciones en esa área. Se hacía de manera libre en las aceras de Wall Street. La siguiente es la Bolsa de Tokio, fundada en el año 1872. Después de sufrir diversos procesos de unificación bajo el imperio japonés, logró establecerse como una de las bolsas más importantes en el mundo. La siguiente es la Bolsa de Shanghái. Esta inició sus operaciones en el año 1990
y es el mercado de valores más grande de China, y esta es la que maneja la Comisión Reguladora de China. La siguiente es la Bolsa de Hong Kong, fundada en 1871 y está situada en la antigua ciudad autónoma de Hong Kong, y esta es la tercera bolsa de Asia, solo por detrás de la bolsa de Tokio y la de Shanghái. La siguiente es la Bolsa de Londres. Fue fundada en el año 1571 como intercambio real, y en 1801 pasó de llamarse a Bolsa de Londres. La siguiente es la Euronext, es fundada en el año 2000. Esta bolsa paneuropea tiene su sede en Ámsterdam. La siguiente es la Bolsa de Toronto, creada en 1861 y nombrada oficialmente como Toronto Stock Exchange, y esta es la tercera bolsa de valores más importante en Norteamérica. La siguiente es la Bombay Stock Exchange, la bolsa de valores fundada en 1875, y está considerada una de las bolsas de valores con mayor velocidad en Asia. La siguiente es la bolsa de Shenzhen, fundada en 1990. Esta es administrada directamente por la Comisión Reguladora de Valores de China, y es una de las tres bolsas de valores principales de la República Popular en China, al lado de la bolsa de Hong Kong y la de Shanghái. La última, pero no menos importante, es la de Nasdaq. Su creación dice que está en 1971 y es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada de Estados Unidos. En la siguiente. Ahora viene la pregunta de en qué se convierte una bolsa cuando cotiza en los mercados financieros o bolsa de valores. Bueno, a raíz de eso viene una salida de bolsa que se da en el momento en el que una empresa comienza a cotizar en el mercado bursátil, donde todo el mundo puede comprar y vender sus acciones. Este tipo de operaciones se conoce como las siglas OPV, que son la oferta pública de venta. Salir a bolsa es una estrategia de crecimiento que muchas empresas plantean en un momento dado. Se trata de una decisión trascendental para una compañía, dado que las implicaciones de cotizar en un mercado afectan a todos los aspectos de la misma, desde su organización hasta su forma de operar, suponiendo un esfuerzo transformacional que requiere maduración y mucha preparación. La siguiente. Ahora le hablaremos acerca de los títulos valores. Un título valor es un documento mercantil, más conocido, en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. En las compraventas que se realizan dentro del tráfico mercantil, está muy extendida la utilización de algunos títulos valores como medio de pago y en ocasiones como instrumento de crédito. Y los títulos que tenemos más utilizados en el tráfico mercantil son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Los dejo con el compañero que va a seguir hablando acerca del tema. Gracias, compañera. Buenas, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre lo que son qué tipo de títulos valores se trata en una bolsa de valores. Tenemos como iniciar acciones. Bueno, las acciones es un título que se puede negociar y le permite a una persona natural o jurídica ser el propietario de una parte de la empresa emisora de dicho título, convirtiéndole en un accionista de la misma y otorgándole participación en las utilidades que la compañía genere. De ahí tenemos lo que es el certificado de depósito a término, también por sus siglas CDT. Bueno, estos son títulos en los cuales el cliente le entrega dinero a una entidad financiera por un plazo que se ha establecido previamente, para que luego de que finaliza el mismo, la entidad le restituya dicho dinero junto a los intereses generados. También tenemos lo que son los títulos valores de bonos. Bueno, estos son títulos que representan una deuda que tiene la entidad emisora con las personas naturales o jurídicas que los adquieren. También tenemos lo que son papeles comerciales. Bueno, estos son títulos que son pagaré
o sea, promesas incondicionales de pago de una determinada suma de dinero, que se emiten de forma masiva o serial con el fin de ser ofrecidos en el mercado de valores. Títulos de deuda pública. Son documentos y títulos valores de contenido crediticio y con un plazo para su redención que emite el gobierno nacional, cuyo propósito es obtener recursos para financiar las actividades propias de sus funciones. De ahí tenemos lo que es el certificado de depósito de mercancía, también con sus siglas CDM, y son títulos valores que expide un almacén general de depósito representativos de las mercancías que se encuentran allí depositadas. Le otorgan a su titular el derecho a negociar o reclamar la mercancía en cualquier momento. De ahí continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué es un corredor de bolsa? Bueno, un corredor de bolsa es aquella persona o empresa que realiza inversiones o transacciones en el mercado financiero por encargo de su cliente y percibe una comisión por ello. También se le conoce como broker, agente de la bolsa o agente bursátil. Los corredores de bolsa son los únicos que tienen licencia para operar dentro de los mercados de valores. Así que cualquier particular o empresa que quiera invertir en la bolsa debe acudir a ellos. El corredor de bolsa es el intermediario financiero entre el inversor y el mercado. También tenemos la siguiente pregunta que, ¿por qué la especulación en la bolsa de valores están relacionadas? Bueno, la especulación en la bolsa de valores se relacionan ya que a través de la especulación se pueden lograr una oferta y una demanda alta en la bolsa de valores. A través de la especulación también se busca adquirir un título de valor a corto plazo y poder generar un interés lucrativo a través de su compra. Voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué se genera crisis financiera en los mercados financieros? Bueno, se puede generar de diferentes maneras y se suele relacionar con los tipos de interés o de cambio, en los precios de los activos, en la aparición más o menos repentina de nuevas oportunidades de negocio. Todo lo que influye en las condiciones que normalmente se dan las actividades de pago, provocando un desequilibrio repentino entre la oferta y la demanda. Otra manera que se puede generar una crisis es cuando se produce una baja inesperada de pagos, lo que hace escasear los medios de pago y se da un bloqueo de financiación y provoca una alteración entre oferta y demanda. O sea, aquí nos fijamos el desequilibrio que puede haber entre oferta y demanda es la que prácticamente genera una crisis financiera en los mercados financieros. De ahí seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las 6 peores caídas de la bolsa de valores? Bueno, dentro de esta encontramos lo que es el derrumbe de Wall Street. Bueno, el derrumbe de Wall Street de 1929, afectó a la bolsa de Nueva York el 24 de octubre y se considera la crisis bursátil más famosa. Durante la década de 1990, Estados Unidos y Europa experimentaron un fuerte crecimiento económico y el aumento de la producción industrial hizo que las cotizaciones bursátiles en la bolsa de valores se incrementaban aproximadamente un 300%. Este rápido crecimiento hizo que los inversores se volvieran codiciosos. El periodo de especulación salvaje había causado el crecimiento insostenible, lo que llevó a que los precios de las acciones se distanciaran del valor real de las mismas, e inevitablemente estas expectativas se derrumbaron cuando se pusieron a la venta 12.8 millones de acciones en la bolsa de Wall Street el 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, lo que provocó una caída en las cotizaciones. El 29 de octubre o martes negro, la bolsa de Nueva York tenía 4 veces el volumen normal de operaciones, ya que los inversores en un ataque de pánico se lanzaron al mercado para vender sus acciones. La siguiente es el lunes negro en 1987. Bueno, el lunes negro, a menudo conocido como también se conoce como la crisis del mercado bursátil del 1987, afectó a los mercados de valores de todo el mundo, incluyendo Hong Kong, Londres, Berlín y Nueva York. Fue considerado como el peor día desde la caída de Wall Street. Según algunos economistas, la crisis fue provocada por un dólar sobrevalorado, el aumento de los tipos de interés y la formación de una burbuja especulativa en el mercado de valores. Finalmente, los mercados financieros se desplomaron y el lunes 19 de octubre de 1987 el índice bursátil Dow Jones perdió más de 500 puntos en tan solo unas horas, lo que supuso una caída de casi un 22%. El tercero, estamos en el desplome del mercado bursátil del 2008. El desplome bursátil del 2008 comenzó en septiembre. El detonante del desplome fue rechazo por parte del Congreso de los Estados Unidos de un proyecto de ley de rescate bancario, pero las causas del desplome se habían ido acumulando a lo largo del año anterior, culminando en la que ahora llamamos la Gran Recesión. A mediados de la década de los años 2000,
el mercado inmobiliario estadounidense experimentó un auge que alcanzó niveles sin precedentes causado por las hipotecas de alto riesgo. Un nuevo tipo de préstamo concedido a personas con bajas calificaciones de solvencia que en otras circunstancias no habrían podido solicitar hipotecas convencionales. Pero en 2006 el mercado inmobiliario se derrumbó e inició una reacción en cadena que condujo a la crisis financiera del 2008. Los bancos perdieron la confianza de los préstamos entre ellos debido al riesgo incrementado de que pudieran recibir estos valores respaldados por hipotecas como garantía. En el número 4 tenemos lo que es el flash crash del 2010. El 6 de mayo del 2010 la bolsa de Estados Unidos experimentó una fuerte caída que eliminó miles de millones de dólares de los precios de las acciones y de grandes empresas estadounidenses como Procter & Gamble y General Electric. La crisis de la bolsa la comenzó a las 14:32 horas de Nueva York y duró aproximadamente 36 minutos. La caída se produjo a una velocidad nunca vista, pero tuvo un impacto mínimo en la economía de los Estados Unidos. Las explicaciones del desplome van desde un fallo humano, o sea, un error al teclear en el trending técnico, hasta un ciberataque ilegal. Pero según un informe conjunto de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC de Estados Unidos, la Comisión de Operaciones con Futuros y Materias Primas, CFTC, indicaba que probablemente fue una combinación de las condiciones de mercado predominante y la gran orden de venta automatizada que causó el movimiento extremo de los precios. En el número 5 tenemos lo que es el desplome de la OPEP, que esto significa Organización de los Países Exportadores de Petróleo. En el 2020 sucedió esto. El desplome de marzo del 2020 registró la mayor caída de los precios del petróleo desde el 91. El colapso, conocido como el desplome de la OPEP, se debió a la guerra de precios iniciada para Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo. El 5 de marzo del 2020, la OPEP recomendó intensificar los recortes de producción de 2.1 millones de barriles diarios a 3.6 millones y prolongar esta reducción hasta finales del 2020. El plan fue sugerido debido a la disminución de la demanda provocada por el brote mundial de COVID-19. Sin embargo, Rusia, país que no está aliado a la OPEP, rechazó el acuerdo afirmando que este recorte daría a Estados Unidos la oportunidad de llenar el vacío. Como consecuencia, Arabia Saudita inició una guerra sobre los precios del petróleo para hacerse con una mayor cuota de mercado. Al día siguiente, los precios del petróleo cayeron casi un 9%. Por último, tenemos lo que es el desplome del coronavirus 2020. Bueno, el brote de COVID-19 del 2019 comenzó a golpear los mercados a principios del 2020, lo que se tradujo en caídas drásticas los primeros meses. El mayor impacto de la crisis se inició y se sintió inicialmente en China, pero debido al papel que desempeña el país en la economía mundial, sus efectos se extendieron en todo el mundo. En diciembre de 2009, China comenzó a tratar miles de personas por neumonía causada por un virus desconocido. El virus COVID-19 comenzó a propagarse a nivel mundial. El pánico global y resultante tuvo un grave impacto en varios mercados bursátiles. Pocas semanas después, Estados Unidos y otros países comenzaron a imponer medidas de aislamiento y restricciones sobre viajes. Muchas empresas se vieron obligadas a suspender e incluso a cerrar operaciones. Los bancos de reserva comenzaron a poner en marcha medidas para frenar los efectos de la caída, pero los mercados continuaron cayendo. A mediados de marzo del 2020, COVID-19 ya había impactado grandes partes de la economía, causando alerta por otra recesión global. Estas son mis preguntas, mi participación, y a continuación mi compañero Carlos les estará explicando un poco más. Gracias. Bien, yo voy a continuar hablando sobre nuestra presentación. Y continuamos con esta pregunta que nos dice: ¿en qué consistió la crisis financiera inmobiliaria mundial del 2008? Bien, como introducción, sabemos que la crisis financiera se ha convertido en una crisis económica que rebasa la esfera de las finanzas, ¿verdad? Es de alcance mundial y ha conducido a que las expectativas económicas mundiales se hayan deteriorado rápidamente. Se ha vuelto común escuchar noticias sobre despidos masivos, cierres de empresas y caídas en lo que es la actividad económica de diferentes países. Esta crisis financiera tiene diferentes causas. Si bien la crisis hipotecaria ha sido identificada popularmente como la fuente principal, en el segundo semestre del 2008 es aquí donde se desencadena la más grave crisis financiera y económica desde que fue la Gran Depresión.
A medida que el mercado hipotecario de Estados Unidos fue colapsando y caían grandes instituciones financieras como los grandes bancos de inversión, que hoy se han transformado en bancos comerciales. Esta crisis financiera tiene diversas causas, ¿verdad? Es conveniente hacer es decir, es conveniente hacer una aclaración para no irnos de un solo a lo que sabemos que popularmente se le conoce como la principal problema de lo que fue lo de las hipotecas. El origen de la crisis se halla principalmente en el exceso de gasto y del endeudamiento por parte de los estadounidenses, ¿verdad? Estimulando por bajas tasas de interés. También lo que es una parte de este gasto excesivo se dirigió, como he mencionado, al mercado inmobiliario. Muchas personas aquí adquirieron propiedades por encima de su capacidad de pago o una vivienda adicional con fines netamente especulativos, dando origen a lo que fue la crisis hipotecaria al presentarse una caída en el precio de las viviendas, misma que se ha reflejado tanto en la reducción del patrimonio de muchas familias que han visto reducida su capacidad de consumo. ¿Por qué esta crisis no afectó a lo que fue Latinoamérica? Bueno, porque en Latinoamérica se han sufrido y ya se tiene una conciencia bastante avanzada de lo que es como un traumatismo excesivo de muchas crisis que se han pasado. Hasta entonces, todos los contagios que han tenido en Latinoamérica han acabado netamente en lo que son crisis en el mercado financiero. Y lo que salvó que esta crisis no afectara severamente es que la mayoría de los países tenían una mejor regulación bancaria que prácticamente permitió que el impacto sobre el sector fuese prácticamente nulo y también un precio de las materias primas más alto. Continuamos. Tenemos en qué consistió la caída de la OPEP del 2020 y por qué las empresas globales se ven afectadas cuando existen caídas en la bolsa. Bien, los precios del petróleo hace un año cayeron más de un 20%, ¿verdad? Prácticamente por lo que fue el congestionamiento de COVID. A pesar de un repunte en los precios finales del año, ¿verdad? Es la caída más dura que se sufrió desde el 2015, a pesar de que en 2008 los precios del crudo ya habían caído un 19,8%. La hasta entonces gradual caída de los precios se aceleró entre el 5 y 6 de marzo, cuando se inició un conflicto en la OPEP, que como nos dijo nuestro compañero José, significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí hubo un pequeño conflicto entre lo que fueron los pesos pesados de la alianza, en lo que fue Rusia y Arabia Saudita, perdón, que son los países netamente petroleros. Estos libraron lo que fue una intensa guerra de precios que condujo a una caída en picada de los precios, valga la redundancia. El 20 de abril, por primera vez en su historia, el índice de referencia estadounidense pasó a lo que fue números negativos. Aunque las caídas de las bolsas sean mínimas, es importante mencionar que muchos inversores pierden dinero, por ejemplo, ahorradores en fondos de inversión o pensiones, y básicamente esto afecta su capacidad adquisitiva y gasto, con lo que una caída generalizada de la bolsa, aunque sea exagerada, puede deprimir la economía. También sucede que las empresas toman nota. El objetivo principal de las empresas es generar valor al accionista. Si caen mucho en bolsa, los directivos
se empiezan a poner y hacen gestos para mantener la rentabilidad, como por ejemplo eliminar empleo o reducir plazas, ¿verdad? En una empresa. Así lo que hace también es reducir gastos, incluso si no hace falta. Es el problema en las caídas de la bolsa, incluso aunque no haya motivos serios, pueden en sí deprimir la economía generando lo que es un parón económico. Por tanto, no hay que desprestigiar estas caídas y siempre se tienen que seguir de cerca. Siguiente. Bien, continuamos con la última pregunta, que nos dice en qué consistió el caso de Enron y por qué se tuvo que adoptar normas internacionales financieras a partir de este caso. Bien, Enron era una empresa del sector energético que se dedicaba a la distribución de petróleo, de gas natural y de energía eléctrica. Con el tiempo fue diversificando su actividad. Se planteó desarrollar nuevos negocios, se comenzó a comercializar productos financieros como futuros y otros derivados que especularon con el precio de la energía y de otros bienes sin una base real a través de una plataforma online. Impulsó también nuevos negocios relacionados con las telecomunicaciones, pero en muchos casos no llegaron a cuajar. Enron dejó a un lado los valores éticos y apostó por una cultura del dinero en la que se fomentaba la ambición y la agresividad. Y es ahí donde comienza a colapsar. Skilling, que era el director responsable de definir la estrategia de negocio, solía decir que a la gente solo le motivaba a ganar su dinero. Era también una cultura darwinista o del macho, en la que solo los más fuertes sobreviven y están dispuestos incluso a pisarle el cuello a otro para conseguirlo. El propio Skilling, este personaje, reconocía que la cultura de Enron era muy dura. Pero hay obviamente una serie de acciones que hacen que a Enron colapse o se lleve a bancarrota. Entre estas tenemos lo que era la manipulación de la contabilidad y traslado de deudas, gastos a compañías asociadas, utilización de un sistema o criterio de valoración de inversiones a precio de mercado, también lo que era la destrucción de documentos, creación de una plataforma financiera para colocar derivados que especulaban con el precio de la energía. También hacían engaño a los inversores y accionistas, engaño a los trabajadores. Por ejemplo, se les incitaba a invertir todos sus fondos de pensiones en acciones aquí en la compañía y no se les permitía desinvertir cuando las acciones empezaban a caer. Como dije anteriormente, hay una política darwinista de recursos humanos por la que anualmente se despedía un 15% de la plantilla en base a una votación hecha entre los propios empleados. Pago de sobornos a gobiernos para obtener contratos de suministro de gas en otros países, pago de sobornos a analistas financieros, presiones al banco de inversiones y también hacían apagones que eran provocados deliberadamente por sus operadores bursátiles, alegando una falta de mantenimiento en la red para encarecer artificialmente el precio de la electricidad. Tenemos que, ¿por qué se tuvo que adoptar las normas internacionales financieras a partir del caso? Bueno, estas normas son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar los requisitos sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que reflejan los estados financieros. La adopción de estas normas ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera
a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia. También ofrece ventajas como incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. También se destaca transparencia en las cifras de los estados financieros, información consistente y comparable, gerencia en la toma de decisiones, modernización de la información financiera y también lo que es simplificar la preparación de los estados financieros. Bueno, así llegamos al final de nuestra presentación acerca de lo que son los mercados financieros. Esperamos que hayamos dejado muy claro este tema, que también nos sirve para lo que es nuestra formación como profesionales. Hemos sido el grupo número A y muchas gracias por su atención.